Yo soy periodista de Villa Carlos Paz, del diario de Carlos Paz, y un historiador aficionado, que en una de las tantas visitas allí a Colonia Carolla, a Jesús María, me lo encontré el camino al director justamente de los museos jesuíticos, de allí de Jesús María y de la Posta de Sinzacate, Carlos Alfredo Ferreira, y bueno, él como que me metió un poco más de cabeza y me dio la cantidad de instrumentos que un aficionado puede necesitar para ahondar en alguna investigación. El primer libro que yo leo en mi vida, tenía 11 años, y fue el Ramón J. Cárcano, que fue gobernador de la provincia, y él escribió sobre la tragedia de allí de Barranca Yaco, en un detalle tan preciso que, bueno, después fui ahondando con el correr de los años. En esta investigación surge que allí justamente las pocas personas que se conocían que habían muerto al lado de Facundo Quiroga era su secretario privado, Santo Ortiz, que también fue gobernador de San Luis, y nada más. Después, bueno, surge el nombre de el Postilloncito, de José Luis Basualdo, hijo de una familia reconocida rural, trabajadores rurales de allí, y según los censos de esa época eran pardos, algunos pardos libres, otros pardos esclavos. Bueno, en este caso sus papás eran pardos libres. Esto como para hacer una introducción de cómo se llega a este proyecto. Bueno, y ahondaste en el postillón de 12 años particularmente, más allá de que la masacre fue de muchas personas ese día que asesinaron a Facundo Quiroga, pero ¿por qué te llamó mucho más la atención de lo que le pasó a este niño? Bueno, porque digamos que Facundo Quiroga es ejecutado de un tiro en el ojo por Santos Pérez, por la partida de Santos Pérez, que respondía a los hermanos Reina Fe, que en ese momento gobernaban la provincia de Córdoba. Y digamos que la muerte que tiene Facundo Quiroga, si bien envuelta en una tragedia, fue inmediata. La de Santo Ortiz también fue inmediata, porque el propio Santos Pérez sube a la galera y lo apuñala. El de este niño, el postillón, José Luis Basualdo, fue que le tocó ver toda esa escena y cómo degollaban a sus pares, al punto que él, y según los relatos que están en el propio expediente judicial que está aquí en el Archivo General de la Provincia de Córdoba y en el Archivo General de la Nación en Capital Federal, él suplicaba por su manita, y interfiere una persona que lo conoce, que era de apellido Guzmán, y le ruega a Santos Pérez que no lo mate al niño porque era hijo de una familia conocida. Como respuesta, Santos Pérez le pega 2 tiros en el ombligo y lo obliga a uno de sus pares que lo lleve al campo y que lo deje ahí hasta que se muera. A ver, ponemos un stop. Guzmán, sí. Guzmán, que es el que suplica que no maten al niño, sí, es el que termina recibiendo 2 disparos. Y es el único muerto en ese lugar de la partida de Santos Pérez, ejecutados por ellos mismos, por la propia partida. Le suplica, el chico sigue gritando hasta que uno de ellos toma un cuchillo y lo degüella. Fue así de trágico esto. El cadáver de Facundo Quiroga, de Santo Ortiz, su secretario, y de un correo que fue el primer muerto que llega ahí, que venía adelante, que era José María Luegues, lo llevan a la posta de Sinzacate. Allí es sepultado Luegues y Santo Ortiz, y el cadáver de Quiroga viaja por orden del gobierno a la ciudad de Córdoba, donde es enterrado al lado de la catedral. Después del año, Rosas lo hace llevar al cadáver de Quiroga y es sepultado en la Recoleta. Ese mismo año, en el 1836, la viuda de José Santo Ortiz lo lleva a su esposo a Mendoza, que era donde ellos residían, y la curiosidad de esto, que la viuda era cordobesa y era hermana de Dalmacio Vélez Arfi, que es el padre del Código Civil. ¿Sí?
No me quiero ir con estos detalles y con lo del niño. El niño, el papá lo rescata, José León Basualdo también después de un año, y lo sepulta en el cementerio de Totoral, que bueno, también sería toda una investigación saber dónde está sepultado este niño. Pero algo que destacamos es que van a poner el nombre de este niño en Sinzacate y en Sarmiento, no así en Totoral, que es de donde era la familia originalmente. Bueno, ¿cómo se dio esto, digamos? No hay un lugar destacado de donde vivía la familia. Ajá. Se supone que vivía alrededores de Totoral. Sí, bien. El cuerpo es sepultado en Totoral por las crónicas de los expedientes de esa época, y los padres, José León Basualdo y María Ávila con B larga, se casan en segundas nupcias en la posta de Sinzacate. Ellos ambos eran viudos y se casan en 1815 en la posta de Sinzacate, o sea que hay un radio ahí de cercanía que podrían haber vivido ahí por la zona. Claro, sí, quizás era mucho más difícil identificar los lugares. Si podrías definir qué era, porque por ahí hay muchos oyentes que escuchan por primera vez la palabra postillón. ¿A qué se dedicaba un postillón y por qué un niño de 12 años hacía esa tarea, por ejemplo? Bueno, los niños desde muy niños estaban obligados casi a hacer tareas rurales. Entre ellos, aquellos que vivían cerca de las postas eran enviados ahí como para hacer los vaquianos. Entonces encabezaban las partidas, digamos, donde iba el carruaje. Adelante del carruaje iban en los caballos algunos asistentes, y por delante iba el correo con los postillones. Ellos acompañaban los carruajes hasta la próxima posta donde hacían los intercambios de caballos y se volvían a su lugar de origen. Digamos que eran una especie de acompañante, de guía de vaquianos o vaquianos en formación para guiar a esto, porque recordemos que era solo una huella. El camino real, no es el camino real que conocemos hoy en día. Y fíjense que justamente Santos Pérez elige Barranca Yaco porque ahí hay un recodo y en ese momento era un arroyo con mucho caudal de agua. Entonces la carreta, la galera en la que transportaba Quiroga se iba a ver obligada a frenar en ese recodo y en ese vado. Ahí es donde aprovecha esa instancia para llevar adelante este atroz crimen. Claro, o sea, estamos hablando de que si bien hoy las infancias son muy diferentes, ¿no? Pero estamos hablando a lo mejor de un niño de 12 años, que hoy es un niño de 12 años que tiene que ir a una escuela primaria o a primer año de la escuela secundaria, pero en esa época un niño de 12 años a lo mejor ya era un chico con mucha experiencia en esa tarea, ese camino. Seguramente este niño Basualdo lo habrá hecho un montón de veces acompañando carruajes o alguna delegación, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y todo esto que yo le estoy relatando y lo que sabemos es gracias a dos personas que sobreviven a esta tragedia. Una era el correo Marín, de apellido Marín, y otro era Santos Funes, que era asistente de Quiroga. Santos Funes tenía 15 años cuando él presencia todo esto. Y bueno, él después escapa, él no figura casi en los expedientes judiciales porque él escapa. ¿Y por qué se sabe que era? Porque al año y medio de esta tragedia, él parece que participa de algún tipo de berrinche en una pulpería en San Juan, lo detienen y él dice, yo era asistente de Facundo Quiroga. Ahí un juez le toma todo un procedimiento y deja sentado todo lo que le cuenta. Por eso se sabe de esto. Claro, yo en pie a esto le comento que el próximo 29 de este mes viajo a Mendoza, donde vive el tataranieto de este Santos Funes, que él ya sacó un libro, y bueno, como para que me relate un poco más, porque tengo ganas del año que viene invitarlo al 16 de febrero allí a los actos que se hacen cada año en Barranca Yaco. Por ahí nosotros que vivimos acá en la región, no tomamos dimensión y por ahí te pido como una última reflexión y agradeciéndote por este tiempo. ¿Qué trascendencia tuvo el asesinato de Quiroga en el proyecto de nación o de país que teníamos?
Y fíjese cómo habrá cambiado la historia, que usted y yo mañana a 198 años 189 años de esta tragedia, seguimos hablando de esta tragedia. Esta tragedia marca el fin de la Constitución Nacional que se iba a dictar por ese año y el comienzo de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Por eso es muy importante preguntarse cuál fue el rol que cumplió Rosas en este asesinato y seguramente también el rol que tuvo Estanislao López, por entonces gobernador de Santa Fe, que tenía una íntima relación con los hermanos Reina Fe. Entonces, seguramente... O sea, estamos hablando de dos tipos muy pesados en la historia del país, Rosas y Estanislao López, que sí, podrían haber sido autores intelectuales o instigadores. Totalmente. Fíjese que una de las pertenencias que entrega Santos Pérez a uno de los hermanos Reina Fe, allí en Tulumba, es una carta que le envía, que es la carta más conocida que tiene el Archivo General de la Nación, que es la carta de la Hacienda de Figueroa, donde Rosas ahí advierte que no era bueno el momento para dictar la Constitución en nuestro país, cosa que Quiroga se oponía y que volvía justamente a luchar fervientemente para que antes de que llegue la década del 40, de 1800, de 2 siglos atrás, se dictara esa Constitución. Por eso le digo, ahí creo que es una de las trascendencias históricas sí, sí, de este asesinato. Y ese viaje de Quiroga, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el destino de ese viaje? Bueno, él en ese momento, en diciembre de ese año, estalla una revolución entre Salta y Tucumán, cuando él lo mandan a pacificar, porque era el referente de las provincias del país, era justamente Quiroga. Él viaja, cruza un 24 de diciembre por aquí, por la provincia de Córdoba. Ya los hermanos Reina Fe en ese momento tenían preparado una emboscada. Cabanillas, que era una de las manos derechas justamente de los hermanos Reina Fe, rehúsa llevar adelante o hace todo para demorar esta ejecución, al punto que, bueno, él pasa hacia Santiago del Estero. En camino ya dicen que este conflicto había terminado y que, bueno, habían ejecutado a Latorre, que en ese momento era el gobernador de allí de Salta. Bueno, llega, pacifica, espera las cartas, envía cartas, espera las cartas. Cuando ya está todo pacificado al norte, es cuando decide regresar. En ese regreso es cuando es ejecutado. Un lujo hablar con vos, de saber y conocer más cosas de esta historia que ocurrieron antes que existiera Jesús María, antes que existiera Colonia Carolla. El país atravesaba el camino real por esta región, y uno de los hechos históricos fue este asesinato, del que mañana se cumple un nuevo aniversario, y que tiene ahí la particularidad de homenajear a otra de las víctimas, este niño de 12 años. Luis López, te agradezco. Sí. El primer criollo que se reconoce en la zona, a José Luis Basualdo, hijo de esclavos libres, de pardos. Entonces creo que en este homenaje aquellos que somos bien autóctonos, nos estamos homenajeando también a nosotros mismos de una manera u otra, a nuestros abuelos y a nuestros ancestros que tanto han padecido muchas veces las injusticias y las inequidades sociales.